Y ya tenemos nuestra nueva sección que se llama Café Constituyente, que todas las semanas vamos a estar con Marcela Cubillo, que ya está con nosotros, la mujer constituyente más votada de Chile, para que nos cuente un poquito, y me imagino que estaba escuchando la conversación, para que nos cuente un poquito desde tu perspectiva. Por cierto, siempre hay dos perspectivas distintas. Tú ves que acá ya tenemos dos visiones distintas con respecto a la presidenta de esta convención. Y podemos convivir con dos visiones distintas. Y más, pueden haber muchas más que dos. Hay muchos más de dos, por cierto. Y queremos escuchar un poquito a Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Gusto saludarte. Marcela. Muy bien, muchas gracias. Hola, Checho, hola, senador Guillesi, lo estaba escuchando. Yo creo que de esta semana hay tres cosas que son importantes en la convención y que a mí no me gustaron, no son buen indicio. Lo primero es que la convención haga, en el fondo, noticia por algo en lo que no tenemos atribuciones, que fue esta declaración. Trata de conseguir o avanzar en su agenda. No tenemos atribuciones, una declaración que no es simplemente declarativa, de decir les pedimos o opinamos, sino que demandamos, dice el texto, ¿no es cierto?, al Congreso por Ejecutivo en relación a los indultos de quienes están siendo privados de libertad por los hechos de violencia que han azotado Chile desde octubre del 2019. Lo segundo que a mí no me parece bien es que se haya hecho noticia por aumento de cargo, a la usanza de la vieja política, ¿no es cierto? Nueva vicepresidencia, no sé, para repartirse más cómodamente los cargos. Y lo tercero que a mí no me parece, y ahí discrepo con el senador Guillé, porque esto no es un problema de título, creo que la conducción de esta semana ha estado marcada por el sectarismo y por la arbitrariedad. De verdad, aquí ha habido una gran cocina durante esta semana en que no hemos tenido ni siquiera claridad ni reglas claras ni para el uso de la palabra. La palabra no se otorga como en el Congreso, ¿no es cierto?, a quien la pide o en el orden que la piden, sino que van distribuyendo por distintos criterios. Incluso dijeron que alternando grupos sociales, políticos, por lo tanto no tenemos ninguna garantía ni ningún conocimiento de cómo se dan las palabras. Se hace una votación, no les gusta la mesa, se les reclama de hecho, repiten la votación con preguntas distintas. Nosotros hicimos una propuesta de normas para los primeros 30 días, ni siquiera están dispuestos a discutirla. Simplemente la al Frente Amplio y la lista del pueblo para el tema de los presos, como le llaman ellos, los presos de la revuelta. Nos querían hacer simplemente elegir la 1, la 2 o abstenerse. Bueno, pero ¿cómo? Tuvimos que pelear hasta el derecho a votar en contra. Entonces, yo creo que está siendo hasta ahora conducida con mucha arbitrariedad. Es urgente cambiar la forma de conducirlo, pero aquí, de nuevo, decir quienes están a cargo de este proceso, quienes tienen la hegemonía, es claramente el Frente Amplio con el Partido Comunista, y ellos tienen que hacerse cargo si de verdad creemos lo que dice el senador Guillé, que yo estoy seguro que lo creen muchas personas, ¿no es cierto?, que aquí se construye una constitución en la que todos quepamos y no sea simplemente la casa de Baza y Loncón. Muy clara la posición de Marcela. Yo, bueno, no hay duda de que pensamos bien parecido al respecto y tiene algo que ver con lo que yo dije en mi ¿cómo que se llama? En mi editorial del día de hoy. Senador, usted seguramente le va a llegar esta petición o esta demanda de la constituyente. ¿Usted cree que le hace bien a Chile liberar a quienes destruyeron toda la zona cero, que incendiaron estaciones del metro, que este vaso es un vaso blanco con una mancha negra? La gente lo puede ver gris, lo puede ver, pero que es un vaso y que es blanco para usted y para mí. O sea, ¿quién puede demostrar que aquí hay presos políticos? Si fueran presos políticos, a lo mejor yo estaría exactamente en la misma posición que los constituyentes. No, en una democracia no pueden haber presos políticos. Y estos no son presos políticos, este es un poder independiente del Estado que lo está procesando, que los tiene condenados algunos y que están y hay que dejar que opere ese poder. ¿Qué tienen que ver los constituyentes con eso? Entonces me gustaría conocer su opinión. A ver, pero en general los constituyentes sí tienen que ver, porque las protestas sociales fueron las que dieron paso a que la élite política se reuniera en noviembre con el presidente Piñera y decidieran convocar a una nueva constitución, a un plebiscito,
que diera lugar a la posibilidad de una nueva constitución y acuerdan además un plebiscito de salida. Y por lo tanto, si no hubiese habido protesta social, no estaríamos en este proceso constituyente y por lo tanto es natural que los constituyentes piensen que tienen que cerrar ese círculo. Y que además es la vista de un bien superior, que es conseguir el apaciguamiento de los ánimos y la conducción. Segundo, el proyecto de ley no establece un perdonazo universal, cuidado. Que habría que probar, entre paréntesis, sean perdonados con una amnistía. ¿Cuál es la diferencia en la amnistía? Es que la aprueba el Congreso y es general para quienes cumplen con la condición. El que fue a incendiar no está en un contexto de protesta. Porque tenemos que ir a la franja, pero está muy interesante. Marcela, espéranos un ratito porque vamos a la franja, tenemos que cumplir con el horario, usted mejor que nadie sabe. Vamos y volvemos. Está muy interesante esta conversación. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, después de la franja. ¿Le cambiará la intención de voto a alguien la franja o no? ¿Cambia? Bueno, eso... Y no ir a primaria es muy peligroso. Sí, vamos a ver si es efectivo eso. Le agradecemos a Marcela que nos haya esperado. Siempre la interrumpimos los días domingos ahí en su casa. Pero vamos a tener esta sección, así que paciencia porque queremos estar bien informados. Fíjate que, Marcela, me acaba de llegar la encuesta CADEM de esta semana. Dentro de las cosas que me parecen... curiosa, a mí por lo menos, que aumenta 10 puntos hasta un 63% la confianza de la gente en la convención constituyente. Bueno, también hay otro dato importante, dice que un 76% piensa que se debe respetar los tratados internacionales vigentes, un 70%. Le están dando como su apoyo a la gente, pero respete las reglas. ¿Sientes tú que hay intención de respetar las reglas en esa convención, Marcela? A ver, primero, yo soy bien directa, pero yo encuentro que ya entre la academia y todas las encuestas, a esta altura uno no les pierde todo el respeto, porque te fijas que después sacan unos resultados para las elecciones, no le achuntan a ninguna y nunca están bajo sujeto u objeto de evaluación y vuelven después con las mismas cosas, así que les creo re poco, pero sí quedarnos con lo importante. Yo creo que los 155 convencionales somos responsables todos desde nuestros espacios, algunos de poder muy limitado, como la centro derecha, que nos fue muy mal, ¿no es cierto?, en la elección del 16 de mayo, de tratar y cooperar para que este proceso termine bien y se desarrolle bien. Y ahí lo principal, primero, hay poco tiempo. Tenemos el mandato de redactar una propuesta de constitución en un plazo máximo de un año, por lo tanto, el primer llamado es a dedicarnos a aquello para lo cual fuimos elegidos y no para otras cosas. Para otras cosas existe el Congreso, la Cámara de Diputados para fiscalizar, el Senado para ir avanzando en las leyes. Esta convención tiene una determinada atribución. Y lo segundo, en relación al respeto de las reglas, es fundamental. Porque aquí, claro, la izquierda más radical puede pasar máquina si quiere, tiene los votos para hacerlo. Y que haya participación de todo, tienen que haber reglas claras, respetarse, que no haya arbitrariedad. A esta altura estamos pidiendo garantías mínimas de saber para qué son las sesiones, que se puedan discutir todas las propuestas, que tengamos claridad en el uso de las palabras, para que haya una garantía de funcionamiento sin sectarismo y dándole garantía a los 155 constituyentes. Cuando la derecha tuvo mayoría, ¿no pasó la máquina, Marcela? Bueno, yo creo que el talante democrático se prueba cuando se es mayoría y no cuando se es minoría. Nosotros, la verdad, que desde que se recuperó la democracia, hemos tenido siempre que lidiar, por lo menos a mí me tocó ser siempre partidaria, ser siempre diputada de oposición. Me tocó ser siempre minoría en ese sentido, era diputada de oposición. Y cuando ha sido gobierno, este gobierno ha tenido siempre minoría en el Congreso. Y hemos estado acostumbrados a ir buscando acuerdos para ir sacando adelante las agendas. Y ojalá que la composición del Congreso, en que hay una mayoría de una izquierda más radical, que no solamente no necesita la centro-derecha, tampoco necesita la centro-izquierda si quiere avanzar, porque ya el Partido Socialista en el fondo se viró de esa exconcertación y está trabajando muy fuerte con el Partido Comunista y el Frente Amplio. No necesita a nadie. Pero bueno, si queremos una constitución destinada a perdurar en el tiempo,
y a que efectivamente las voces y las opiniones de todos, que fue la gran promesa, ¿no es cierto?, de este debate, sean abiertos. Oye, y con la prensa metida adentro en todas las sesiones. Hoy día no tenemos a la prensa adentro. Y eso también es una falta de transparencia. Oye, volviendo un poquito atrás, antes de que nos fuéramos a la franja, me llamó la atención algo que dijiste tú, Alejandro, y me gustaría que profundizáramos con Marcela presente, que dijiste, es competente, de alguna forma, no sé si las mismas palabras, pero es competente que la convención pida la liberación porque gracias a esa gente que existe la convención y que gracias a esa gente hay un cambio constitucional. ¿No te parece peligroso un mensaje como ese, decir, usted quiere hacer un cambio importante, use la violencia? Porque me estás poniendo palabras que yo no he dicho. No, pero a ver, no olvide lo siguiente, si no hubiese habido movilizaciones sociales, la élite política, tanto de derecha como de izquierda, no se habría reunido con el presidente Piñera para salvar el sistema. Pero ojo, los que están presos no son el millón de personas que se movilizó. Déjame argumentar. Sí. Cuando sale 1 millón de personas a la calle, no son delincuentes. No, yo no he dicho. Y ellos ejercieron una presión en todo Chile, porque se habla de la Plaza Italia, o Plaza de la... La gente quiere una nueva constitución. Quería oponerse a que se hiciera la nueva constitución, Marcela estaba en ese grupo. En segundo lugar, después incluso levantaron la tesis del tercio para el bloqueo, ya pensábamos los reglas de juego, porque sabíamos que la inmensa mayoría de la gente, incluso hay gente de derecha que entiende que la paz social y la gobernabilidad de Chile pasa por unas nuevas reglas del juego. El país ya no da más frente a la injusticia y al abuso. Lo que pasó en la clínica Las Condes, con este señor que se vacunó 3 veces usando un privilegio, es lo que pasa todos los días en todas partes. Entonces el nivel de indignación y de molestia de la gente contra las élites, incluyendo a los senadores y diputados. Incluyendo al Estado. Por cierto, cuando la gente sale y protesta, la élite reacciona frente a ese malestar y esa protesta y llega a un acuerdo. La élite, que es el famoso pacto de noviembre. Pero fíjate que a continuación tuvo que salir 1 millón de mujeres en Santiago y otro 1 millón en regiones para que se convencieran que tenía que ser con paridad de género. Y después fue tanta la resistencia de las élites que solamente 10 días antes que se inscribieran los candidatos legítimo y ciudadano se exprese. Y lo que yo temo es que se intente esto de alguna manera minimizar, ningunear, quitarle perfil y proyecto. Lo que pasó el lunes no es un problema administrativo, que aquí faltaban micrófonos porque el Senado está lleno de micrófonos, lleno de cámaras, pura tecnología. Ahí hubo una señal política de decirle que esto no es tan relevante, esto quitarle esa cosa importante de la legitimidad con que revistes un acto histórico. O sea, ¿tú crees que el gobierno que llamó a la convención, el gobierno que llamó a la convención, te doy más, pero te doy más, está pasando Marcela, lo mismo con los gobernadores. Marcela, quiero conocer tu opinión también sobre este tema. No, yo quiero decir 2 cosas respecto a lo que está diciendo el senador Guille con mucho respeto. Yo creo que por primera vez en décadas no le van a poder echar la culpa a la centro derecha de nada de lo que pase en ese proceso, porque tienen la hegemonía completa, el control completo. Si el único problema de micrófono, del martes en adelante, lo único que hubo fue problemas en la conducción de la convención por parte de la mesa elegida por usted. Entonces yo creo que por primera vez, y eso es sano, aquí no nos van a poder echar la culpa a ninguno de nosotros y van a tener que hacerse responsables de conducir este proceso con reglas claras y con institucionalidad. Y lo segundo, que no tiene nada que ver la declaración del jueves que participaron en ataques incendiarios, en saqueo. Entonces, si vamos a decir, como lo dijeron algunos constituyentes, ¿no es cierto?, Fernando Atria y otros, que poco menos que esta constituyente se debe a quienes ejercieron esos hechos de violencia, eso es muy peligroso, porque quiere decir que hay sectores que están dispuestos a usar o la democracia o la violencia según convenga su agenda política. Esto no tiene nada que ver
con el millón de personas que salió en una protesta social. Esto no es para indultar a gente que protestó. En Chile no hay nadie privado de libertad por protestar. En Chile no existen presos políticos, y no lo digo yo ni la centroderecha, lo han dicho las organizaciones de derechos humanos internacionales. Hay poder judicial independiente, etcétera. Entonces, la declaración del jueves, que incluso plantea indultar a presos de violencia mapuche desde el año 2001 en adelante, que además no tiene nada que ver con el estallido de violencia que sufrió Chile desde el año 2019. O sea, esa declaración fue muy extrema y no tiene nada que ver con la protesta social que está mencionando el senador Guillén. Alejandro. Yo creo que Marcela desconoce lo que está pasando en su país y me da pena porque dentro de la convención, en vez de ayudar a prestigiarla, esta semana se han dedicado a destruirla para deslegitimar la única esperanza que tienen, porque les voy a decir la élite entre ellos. Esto no es el Club de la Unión que conversan los que yo quiero que conversen y solamente si están de acuerdo conmigo. Aquí vamos a tener que escuchar a gente que tiene profundas críticas con el abuso y la desigualdad brutal que hay en Chile. Y prepárense porque esto va a ser de verdad un debate que nos va a obligar a reflexionar y a hacer cambios de verdad. Si alguien está esperando que bajarle el perfil, acotarlo, los procesos de cambio toman sus propias dinámicas. Yo creo que es mejor sumarse constructivamente, prestigiar este espacio y ayudar a que se llegue a acuerdo y no estar todos los días desprestigiando y hablando mal, porque eso lo único que hace es cerrar la puerta que se abrió en el país. Permítame participar de este debate. Todo el mundo sabe que yo no soy un conductor normal, soy un conductor que opino, así que sí, en ese contexto pido permiso para meterme en la discusión. Métase, porque para eso está el conductor de un programa. Usted no es locutor de noticias. Me parece. Conduce un programa. Me parece. Yo personalmente voté rechazo, y no porque le tenga miedo a los cambios, al contrario, me gustan mucho los cambios, pero es que yo preveía lo que iba a pasar. ¿Cuáles son los cambios que quieren? Estamos cooptados en este minuto por la extrema izquierda. La extrema izquierda tiene un modelo que hoy día, en este minuto, cuando estamos conversando, cuando son las 9:10, en todas las embajadas del mundo en Cuba, la gente está protestando. Constituyente que dicen que ese es el faro para Chile, que Cuba es el faro para Chile. O sea, el que lidera la encuesta presidencial hoy día es el señor Jadwe. Su vocera ha dicho que Cuba debe ser el faro para Chile. O sea, esto no es una cuestión de teorías conspirativas. Pero que tiene que ver con la convención. Oye, pero por favor, si la convención tiene su propia dinámica. Sí. Marcela, pero una cosa en relación a lo que dice el senador Guillén, porque me parece importante, ¿no es cierto? Todos los que estamos ahí nos metimos porque este proceso constituyente, que algunos efectivamente votamos en contra, y a esta altura voté en contra muy convencida por lo demás, cuando el proceso constituyente empezó, somos todos responsables de estar ahí y de que esto funcione. Pero por primera vez, y lo vuelvo a decir, en décadas no le van a poder echar la culpa a la derecha. Si lo conducen ustedes tienen las mayorías. Y esto no es un problema de que que ustedes estén abriendo el debate, al contrario, lo están cerrando. O sea, cuando hay una mesa que las dos sesiones que han existido solo dice, esta es la propuesta de la mesa, y no admite debate sobre propuestas distintas, cuando hay una mesa que no da la palabra con criterios objetivos, a pesar de haberse pedido la palabra, cuando hay una mesa que no está dispuesta a esta semana cambie la forma de conducirlo y también que haya mucha más transparencia, que la prensa esté adentro, que se conozcan cómo ocurren todas las sesiones y que haya menos cocina. Si hemos tenido muchas más horas con las sesiones suspendidas que en sesión. ¿Por qué? Porque se suspenden para que los grupos políticos a puerta cerrada se pongan de acuerdo y lleguen ya con la cocina hecha. Entonces, los mismos que criticaron tanto esta forma de hacer política, es una pena que en la primera semana, con todas las expectativas que hay, se hayan aumentado los cargos de la directiva, se hayan invadido atribuciones de otros órganos, se haya actuado con opacidad y se haya actuado con tanto sectarismo. Ojalá haya sido la primera semana y se corrija para esta semana esa forma de conducirla. Mira, yo quiero contestar eso.
Yo creo que lo que yo he visto esta semana es un intento deliberado del gobierno de ningunear esto y de sectores de la derecha, porque no es toda la derecha, de sectores de la derecha, por desprestigiar este espacio. Esta constituyente va a tomar dinámicas propias. No esperen amarrar las cosas al gusto de lo que la élite de Chile quiere que se discuta y los temas que unos pocos quieren y están dispuestos a tolerar. Esto es una ciudadanía que se está expresando. No crean que son los partidos políticos. Tienen muy poco peso hoy día los partidos. Todos están sumidos en crisis y en búsqueda interna. Aquí salió una ciudadanía. Lo que caracteriza esta convención Ahora, es importante el liderazgo para darle conducción a eso, porque como toda constitución, si no hay buen liderazgo, puede terminar siendo poco eficiente. Una bolsa de gato. Exactamente como dijo Mujica, que es un hombre sabio que hay que escuchar, pero él no está en contra de la constituyente, él advierte. Y este proceso de discusión no va a ser en los límites de lo que la élite cuestionada de Chile quiera. Esto va a ser ciudadano y por eso que estamos trabajando algunos para que la ciudadanía entre a los partidos, para que se abran los espacios. Que sea transparente, por lo menos. Claro. Es que ¿sabes qué es lo que me pasa a mí? Yo, como no soy candidato a nada, no estoy de acuerdo con que la élite no tenga que tener una... Si la élite son los que construyen puentes, la élite son los que sanan a la gente, la élite es la que es capaz de proyectar un proceso económico, política económica. Entonces, ahora a la élite la vamos a dejar afuera. No, pero además, igualdad ante la ley, porque aquí los 155 convencionales fuimos elegidos en igualdad de condiciones, con votos, unos con más votos, otros con menos votos. Entonces, la verdad es que cuando uno ve, es cierto, y pusieron escaños reservados, se sortean dónde se agregan vicepresidencias, 2 vicepresidencias para los pueblos originarios que ya están sobre representados, 2 vicepresidencias a ellos que no se... Entonces, también, si esto se va a conducir, tiene que conducirse con un mínimo también de respeto y de igualdad ante la ley entre los 155 convencionales, porque ahí nadie llegó a esa convención en calidad de autoridad ancestral o de su pueblo, o su propio pueblo, llegaron todos en igualdad de condiciones. Entonces, si vamos a hacer una constitución que respete la igualdad ante la ley, en el proceso de elaborarla también es fundamental esa igualdad ante la ley, porque toda esa diversidad que dice el senador Guille, que es cierta que está representada en la convención, bueno, no se ha podido ni escuchar, porque solo habla Baza y Loncón, con una manera de administrar el debate de verdad bastante arbitraria. El pobre Agustín Esquella apenas puede también levantar la voz. Entonces, aquí esa diversidad, por lo menos hasta ahora, no se ha podido expresar. Bueno, Marcela, queremos agradecerte la gentileza que has tenido de hacer este contacto. Me parece súper interesante porque este es un proceso, independientemente que a uno le guste, no le guste cómo se está conduciendo, es un proceso demasiado importante para el país. Y tener tu voz y que nos vayas contando cómo se va desarrollando la convención semana a semana me parece súper interesante. Así que muchas gracias, bueno. Tenemos que irnos a la pausa y te agradecemos habernos esperado todo este rato. Gracias, senador, y gracias, Checho. Usted nos